Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, un gusto saludarlo, estar con todos ustedes. Bueno, en primera quiero darle un agradecimiento a lo que es Herramientas Daniels por hacernos esta invitación para poder traer hacia ustedes una pequeña presentación, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que es un poco de Mercedes-Benz, enfocado una adaptación de llaves, de módulos, la personalización, ¿verdad? Algunos, no nos metemos mucho en esas marcas premium, pero vamos a verla, darle una repasadita de rápido, ¿verdad? Para que espero que no sea enfadosa, un poco tediosa la plática. Espero que les guste y bueno, pues vamos a empezar. Déjenme. Inicio. Ok, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Vamos a ver lo que son sistemas en Mercedes-Benz desde las herramientas Autel, ¿verdad? Bueno, no me presenté, déjenme presentarme. Mi nombre es Roberto Jacobo. Estoy en el área de soporte técnico en Autel. Trabajo para lo que es toda Latinoamérica. Cuando ustedes tienen algún problema con herramientas de lo que puede ser idioma, ¿verdad? O alguna falla que les esté dando el equipo, pudiéramos contactarnos y les pudiéramos ayudar, ¿verdad? Más que nada para darles un buen soporte y servicio de nuestras herramientas. ¿Ok? Bueno, pues entonces, como les comentaba, vamos a entrar a lo que es un poco lo que son los sistemas Mercedes-Benz. Bien, les decía que íbamos a hablar también un poco de inmovilizadores, ¿verdad? Nos dice que los sistemas inmovilizadores impiden que una llave no autorizada arranque y mantenga el motor en encendido, ¿verdad? Algunos de ustedes ya conocen cómo trabajan los transponders, ¿verdad? Que tienen que tener una identificación, esa identificación la tiene que validar ya sea la computadora de motor, ya sea tablero, ya sea un Inmobox, dependiendo dónde se aloje lo que es el inmovilizador, ¿verdad? O la información del módulo inmovilizador. Bien. ¿Qué complicaciones tenemos en estos sistemas? Bueno, pues agregar llaves, todas las llaves perdidas, cambios de módulo, que es hermanar. Muchas de las veces, o más que nada, ya ahorita encontramos o vemos en talleres de que tenemos que hacer adaptaciones de módulos, cosa que anteriormente no lo estábamos haciendo, ¿verdad? Antes pues nada más cambiábamos un módulo y listo, ya funcionaba. O diferentes piezas. Pero ya ahora, ¿qué es lo que nos encontramos en el mercado, verdad? Y más que nada en estas gamas premium. Créanme que ahora hasta si hacemos un cambio de un foco, ¿verdad? Una unidad de iluminación, vamos a tener que adaptarla. Cuando hacemos un cambio de foco, de faro, pues aquí en lo que es sistemas de Mercedes-Benz, tenemos que tomar hasta el QR para que lo valide y hacer la adaptación. Bien, también vamos a requerir pues de lo que es J2534, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones que habíamos platicado. Para estas marcas premium podemos trabajar directamente desde nuestra herramienta, ¿verdad? Hablando de cualquiera que tenga o que cuente con J2534. Bien, otro de los problemas que nos encontramos con los servicios y cambios de columna. ¿Por qué? Es muy común de que se dañe lo que es la traba de volante. Cuando tenemos un problema de esos que se daña la traba de volante, el vehículo automáticamente tampoco va a encender. ¿Por qué? Porque eso pertenece al mismo sistema inmovilizador. Todos los vehículos que ya cuentan con con sistema de push button, ¿verdad? Para el encendido, ya tienen lo que es la traba electrónica de volante. Y les comento, es muy común que se dañe esto porque, digamos, el motorcito el cual tiene adentro, lo que son los engranes son de plástico y muy fácilmente se dañan. Muchas personas lo que hacen, pues, en vez de reemplazar lo que es ese módulo o esa traba de volante, lo hacen con un emulador. Instalan un emulador que hace el mismo funcionamiento, ¿verdad? Bueno,
El emulador se programa como que si fuera una traba de volante electrónica. Incluso hace hasta el sonido, como cuando insertamos la llave, como que si recorriera el vástago, ¿verdad? El que traba. Pero bueno, ahí ya son cosas de cada quien. Bien, viendo un poco de esto, ¿verdad? Tenemos aquí una tablita para decirles cómo se manejan o cómo se ve o cómo vemos a grandes rasgos lo que es un sistema inmovilizador y la programación de llaves. Bien, teníamos anteriormente en algunas marcas que las llaves venían con una resistencia, en algunos vehículos no requerían un PIN code, en otros vehículos que sí requieren un PIN code. Esto del PIN code muchas veces lo vamos a necesitar, una, para hacer una programación de llave y dos, para hacer una adaptación de módulos. Bien, esta tabla va enfocada, pues les digo, a todas las marcas o a la mayoría de marcas. Bien, en algunas vamos a requerir de un código directo. Ese código directo lo vamos a poder encontrar en la tarjeta o en la factura, ¿verdad? Como en Chrysler la podemos ver. Calcular un código, eso lo podemos hacer mediante unas calculadoras como lo hacíamos anteriormente con Nissan. Bien, interrogar la computadora, que es lo que hacemos cuando trabajamos por OBD2. Trabajamos por OBD2. ¿Para qué? Para sacar lo que es el PIN code, ¿verdad? O la información del inmovilizador. ¿Dónde la vamos a encontrar? Como les decía, la podemos encontrar en BCM, en tablero, en una Inmobox, en la computadora de motor. Dependiendo el vehículo y la marca es donde vamos a encontrarlo, ¿bien? En otras ocasiones vamos a necesitar extraerla, ya sea tenemos tres formas, ¿bien? Por pinzado, por modo in-circuit. El modo in-circuit es donde nosotros hacemos conexionado de cables hacia un módulo donde nos indica el mismo equipo donde vamos a hacer el tipo conexionado o soldado, ¿verdad? Los puntos de soldadura. ¿Y cuál es el otro que es el fuera de circuito? Cuando nosotros retiramos el componente, llámese una EEPROM, que es normalmente donde la encontramos, o un microprocesador. Bien, les decía ya, lo que es la adaptación de columna, pues la vamos a ver en estos vehículos que ya no cuentan con una llave mecánica, ¿verdad? Requerimos de un PIN code o un archivo INMO, ¿verdad? Dependiendo la marca, como se puede ser en BMW. BMW, nosotros tenemos que extraer el módulo, sacar el archivo del microprocesador, ¿verdad? O llámese EEPROM, depende de donde lo almacene, para poder hacer una programación de estos. En estos es el método que sea, bueno, el que hemos visto que es un poquito más complicado, hacerlo el llamado KeyMaker. Bien, que les decía, podemos extraer el archivo del INMO, ya sea en circuit o fuera de circuito. Bien, bueno, les decía, esto es a grandes rasgos, pues cómo es como trabajan los sistemas inmovilizadores, como desde un principio hasta donde vamos ya ahorita a la fecha, ¿verdad? Bien, les digo, hacer el cálculo de un PIN code muchas veces va a requerir que estemos conectados a Internet, dependiendo de la marca. En algunas otras ocasiones, pues vamos a tener algún bloqueo como de algún gateway, llámese como en Chrysler, que ahorita tenemos el SGW para el grupo FCA. Bien, ya también Renault ya también está agregando esa parte de un módulo de bloqueo para que no podamos nosotros hacer ese tipo de trabajos. Pero pues bueno, se le va avanzando y vamos trabajando poco a poco, ¿verdad? En todos los sistemas que van saliendo. Bien, bueno, como decía, ¿verdad? Vamos a ver entonces en esta ocasión lo que es Mercedes-Benz. Ya les digo, no sé si habían estado anteriormente con nosotros, donde ya hemos hablado pues de lo que son los sistemas inmovilizadores, donde hablamos del transponder, hablamos de la antena, ¿verdad? Hablamos de los sistemas en ciertas marcas, cómo trabajan. Bien, les digo, ahora pues vamos a ver un poco en lo que es Mercedes-Benz. En Mercedes, pues esto comienza en 1995 en la clase E y C, donde lleva una llave con transponder. Bien, este es un PCF 7935 o un TP14, ¿verdad? Conocido. Posteriormente, la llave con sistema infrarrojo, con funciones de cierre centralizado y encendido del vehículo. En 1997 en la plataforma W220 en la clase S. ¿Qué?
¿Cómo es como inicia Mercedes-Benz? Mercedes inicia antes de tener un transponder con una llave que es solamente un control remoto, donde pone y quita seguros, ¿verdad? Como normalmente encontramos en lo que son las alarmas de boutique que le llaman, ¿verdad? Solamente hacía, eso era el sistema que traía, el sistema antirrobo que tenía Mercedes, era de esa manera. Después, pues, ¿qué es lo que viene siendo una llave con transponder y control infrarrojo? Les decía, esta es la primera llave con la cual empieza a trabajar Mercedes-Benz. Después le sigue la llave infrarroja Motorola. Se le llama así porque cuenta con un microprocesador que es de la misma marca que lo estamos llamando, ¿verdad? La llave sencilla con transponder, esta la vamos a encontrar pues en lo que son los vehículos Sprinter, que pues también es muy común tener que estar haciéndoles programación, ¿verdad? A esos. Algo muy común que vamos a ver en vehículos como este tipo, que en el tablero, cuando uno enciende el vehículo, nos va a mostrar estar error. Cuando ustedes vean eso de estar error y nosotros verifiquemos que la llave está en buen estado, que el transponder funciona correctamente, nosotros o yo lo que les recomiendo es revisar lo que son las líneas de comunicación. Normalmente es por eso en lo cual nos va a estar dando ese tipo de problemas. Bien, después viene la llave infrarroja NEC de carcasa negra y la carcasa cromo. En estas son FBS3, es el sistema que más se está viendo ahorita, bueno, o el que más está trabajando con los vehículos Mercedes. Ya cuando llega lo que es FBS4 a, a Mercedes-Benz, ¿verdad? Que estamos hablando de vehículos 2015 hacia la fecha. Ahí sí no vamos a encontrar hasta ahora una herramienta que esté programando, ¿verdad? Vamos a poder programar solamente de FBC3 hacia atrás. Bien, les digo, ya los vehículos nuevos no los vamos a poder trabajar ahorita con ninguna herramienta, solamente los está trabajando concesionario. Bien, bien, en los sistemas DAS2 es necesario programar transponder por KeyMaker y al mismo tiempo calcular el archivo del INMO. Se necesita leer el microcontrolador, que es un MCU, insertado en el INMO. Cabe destacar que el MCU viene enmascarado. Les decía, en la plática de inmovilizadores también ya habíamos visto esta parte de cómo podemos desenmascarar lo que son los micros. Igual, ustedes pueden buscar en internet cómo desenmascarar un micro y hay calculadoras en las cuales nosotros vamos a poder trabajar con ellas. Bien, para leer esta memoria, en la mayoría es necesario desoldar el INMO. Ya que tengamos la información del MCU, haremos el procedimiento por KeyMaker. ¿Qué es esto? Nosotros de aquí vamos a sacar dos archivos, ¿verdad? Un archivo va a ser para la programación de lo que es el transponder y el otro archivo es la programación para el control remoto, ¿verdad? Algunos es posible programar mediante la memoria interna de serie 93C46. Como ven, miren, aquí teníamos un ejemplo de cómo se estaba trabajando anteriormente, ¿verdad? Teníamos que trabajar con programadores. Ese era el Easy, Mercedes-Benz, DAS2 Calculator. Bien. DAS2, digo, DAS1, perdón. Como les comentaba, solo era un control remoto. Después entra el sistema DAS2, que comienza en la clase E en 1995, el primer sistema con transponder y con remoto infrarrojo. Tenemos también aquí cuál es el tipo de transponder que lleva, ¿verdad? Es un PCF7935 que nos dice claramente que no está en la tarjeta, ¿verdad? Es un transponder que viene aparte. Bien, el remoto no se puede programar manual. Ya ven, hay muchísimos vehículos o en la mayoría que nosotros podemos hacer una programación manualmente para lo que es un mando de remoto. Bien, para hacer el KeyMaker se requiere un equipo que haga escritura desde archivo. Bien, ¿qué es lo que les decía? Hacer un KeyMaker es extraer un archivo, ponerlo en nuestro programador y desde ahí hacer la programación a la llave. Bien, la programación de transponder y remoto nos dice desmontar el INMO, desmontar el microprocesador
leer el microprocesador, dar lectura, ¿verdad? Enviar el archivo al programador y programar el transponder. Ese es un archivo grande. Bien. Enviar el archivo pequeño para programar el remoto. ¿Qué es lo que les decía? Son dos archivos los que debemos de sacar de este tipo de sistema. Uno, para lo que es la programación de la llave, para que encienda el vehículo. Y dos, para hacer la programación del control remoto. Recuerden, no vamos a poder hacer una programación manual en estos sistemas. Bien, nos dice que en 2007 Mercedes-Benz presentó una llave especial. Primer llave totalmente infrarrojo en lo que es la carrocería W220 clase S. No tiene espadín, o sea que no tiene un inserto metálico, ¿verdad? De forma cuadrada para girar el switch electrónico. Forma cuadrada es, lo han visto, lo hemos visto, ¿verdad? En lo que es la llave Fobic en Chrysler. Igual, de esa misma forma, ¿verdad? Tiene más o menos. Elimina el sistema tradicional de transponder y ahora funciona mediante comunicación infrarroja. Fíjense, Mercedes-Benz, en este sistema ya está trabajando por infrarrojo, ¿verdad? Ya no es por transponder, sino que lleva un infrarrojo en la punta de la llave, cosa que no hizo Chrysler, ¿verdad? Chrysler, les digo, quería hacer más o menos este tipo de sistema, pero pues no, no lo tiene igual. Tiene instalado un microcontrolador Motorola en la parte de la llave. La segunda generación de llaves salió en la plataforma W210, más o menos en el 2008, utilizando el microcontrolador de la marca NEC. Bien, y aquí en la derecha yo les dejo las imágenes, ¿verdad? Para que lo conozcan cómo son esos dos tipos de llave. Bien, nos dice que el password tiene una relación directa con el algoritmo del rolling code de la llave. ¿Cuál es el password o cómo extraemos el password? Bueno, nosotros vamos a poder extraer un password de un módulo conectándonos a Internet, ¿verdad? Nosotros podemos trabajarlos, como les decía, directamente desde nuestras herramientas de Autel para poder extraer el password. El password en estos vehículos es lo más importante, ya que eso es lo que hace que haga una hermanación o interconexión entre módulos, ¿verdad? En estos vehículos no es tan importante que tengan el mismo número de serie para decir que pertenece al mismo vehículo, sino que en estos es de que debe coincidir lo que es perdón, lo que es el password, ¿verdad? Este algoritmo es distinto en cada uno de los EZS o EIS existentes. Si podemos obtenerlo, no será necesario realizar ninguna lectura al microcontrolador MCU desde el EZS. La extracción es posible vía radiofrecuencia, perdón, vía infrarroja con lectores especiales. Bien, ¿qué es lo que le decía? Tenemos aquí nosotros en la marca de Autel XP400 con un adaptador que es como la llave de estos vehículos, ¿bien? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues la extracción del password se puede hacer entre 20 y 240 minutos. Muchas veces si es tardado, señores, muchas veces si es rápido, le digo, 20 minutos mínimo, máximo 240 minutos, pues así, sí se lleva un tiempo. Pero pues vale la pena, ¿verdad? Una programación de este tipo de llaves se cobra bien. Se recomienda la extracción cuando sea complicado retirar el STS. Algunas veces es necesario retirarlo. El EZS o el EIS, ¿verdad? Es donde nosotros insertamos la llave. Ahí les dejo la imagen también para que la vean. ¿Para qué lo ocupamos? Pues para lograr la extracción del password. En otros módulos no permite hacer la lectura del vehículo, solo en banco. Los equipos, bueno, depende del equipo que vamos a utilizar, nos lo va a ir indicando. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Pues un lector infrarrojo, VGA, cartucho de alimentación, el módulo Gateway. Bien, algo importante es que esto no es posible hacerlo en el vehículo a bordo. En la mayoría de las plataformas tendremos que utilizar el tester del banqueo. ¿Cuál es este? Bueno, nosotros les decía, trabajamos con XP400, trabajamos con la Gbox 2, lo podemos hacer de manera rápida, lo podemos hacer en banco de forma normal. O sea, nos va a dar diferentes opciones para poder extraer lo que es el password. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Para nosotros poder hacer una programación de llave o una adaptación de módulo, ¿verdad? Aquí les decíamos más que nada el tema lo íbamos a ver sistemas Mercedes-Benz, vamos a ver lo que son programaciones de llaves,
y adaptaciones de módulos. Bien. EZS, también conocido como ACE, ¿ya? Es el módulo encargado de validar la llave. Guarda la información necesaria para programar una nueva llave. Siempre un microcontrolador MCU de Motorola. El password se requiere leyendo su información. ¿Cómo la vamos a leer? Bueno, pues con nuestro extractor de información, en el cual les digo, viene de la misma forma de la llave de Mercedes-Benz. Digo, eso solamente lo vamos a poder hacer con el XP400 y ese aditamento, ¿verdad? Si nosotros contamos con un IM508, es necesario que también tengamos un XP400 para poder hacer la extracción o para poder trabajar con este tipo de vehículos. Bien, los módulos programables que tenemos con el XP400, pues aquí les dejo un listadito para si quieren tomar alguna fotografía, ¿verdad? O algo, ya saben ya saben con cuáles van a poder trabajar, vaya. Bien. ¿Dónde lo vamos a encontrar nosotros el tipo de carrocería? Nosotros, miren, quitamos lo que es el módulo y lo vamos a encontrar ahí en una etiqueta que tiene, ¿verdad? Vamos a encontrar el logotipo de Mercedes y después a cuál es al que pertenece. Muchas veces, antes del número, vamos a encontrar una letra. Puede ser una W, puede ser una A, pero siempre básense al número que tiene ahí. ¿Ok? Este es el LB, también conocido como SL. Este módulo es el de la traba de columna de dirección cuando no hay una llave válida insertada en el EZS. Algunos vehículos de llave infrarroja tienen ELB. Tanto el EZS como el ACE deben ir adaptados para permitir el arranque de motor. ¿Qué es lo que les decía? Cuando nosotros tenemos un problema en el módulo de la traba de volante, el vehículo no va a encender. ¿Por qué? Porque el vehículo va a detectar que tenemos un problema en el sistema inmovilizador, ¿verdad? Así es de que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una, o podemos cambiar ese módulo, o dos, podemos programarle ay, se me fue, un emulador, perdón, ¿eh? Un emulador. Ah, muy importante. Si nosotros trabajamos con emuladores, recuerden trabajar con el que es de tamaño normal. Podemos utilizar el de la marca X-Horse, pero que sea, digo, tamaño normal. Si es el mini, les va a dar muchos problemas y muchas veces no lo vamos a poder programar. Bien, para casos de un LV dañado, pues nosotros vamos a tener que seleccionar el tipo de la carrocería, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño video de cómo es como podemos adaptar un emulador. Bien, ahí tenemos el LV, estamos mostrando, ¿verdad? Ya tenemos ahí un conexionado con nuestro Gbox 2, un IM608, directamente al módulo Gateway o módulo ACE, ¿verdad? Como quieran. Le digo, este módulo ACE es el Gateway en estos vehículos. Bien, tenemos que realizar el conexionado para después de eso hacer lo que es la extracción de datos, ¿verdad? Ahí nosotros vemos cómo lo vamos a realizar muy rápidamente. Es muy sencillo, les digo. Ese conexionado que vemos ahí, el mismo equipo nos lo va a dar, como ustedes lo pueden ver ahí. Ahí nos dice cómo tenemos que interconectar, qué adaptador vamos a utilizar, hacia cuáles puntos vamos a tener que hacer la conexión, ¿verdad? Y el color del cable que va a llevar. Así es de que pues es muy fácil, les decía, el equipo es muy amigable para poder hacer todo este tipo de programaciones. Muchas veces no queremos trabajar en estos sistemas, decimos, no, va a ser algo muy complicado, pero en realidad nos han facilitado ya mucho los procedimientos. Bien, les decía entonces, tiene que hacer la lectura de datos de leyes, después de eso guardar el archivo. Bueno, ahí estamos viendo que está viendo el conexionado. ¿Para qué? Bueno, les decía, lo más importante es hacer la lectura del password.
Aquí en este va a simular una adición de llave, que es insertar y quitar la llave de LACE para grabar en la nueva llave con el XP400. ¿Qué es esto? Que vamos a escribir un archivo obtenido del EZS o del ACE en el nuevo LB. Pero en este caso les decía, es un emulador el que está utilizando. ¿Por qué utilizamos o por qué utilizan un emulador? Porque la verdad sí es costoso hacer el cambio o comprar otro módulo, ¿verdad? De traba de volante sí es muy costoso y muchas veces pues ya son vehículos ya no muy nuevos, que dices, bueno, mejor me conviene comprarle un emulador para no invertirle tanto, ¿verdad? En esta reparación. Muchas veces el cliente dice eso, muchas veces dice, no, sabes que hay que ponerlo como debe ser, pero igual, de las dos maneras, la programación viene siendo la misma. La programación viene siendo la misma para para que el vehículo pueda funcionar de nuevo. Recuerden, si el ELB no funciona, el vehículo no va a trabajar. ¿Ven? Ahí ya tiene el archivo, ya lo está pasando a la llave, como que si estuviera haciendo una programación. Lo hace la programación, pues, ¿para qué? Para que reconozca los módulos que ya están interconectados. Bien, bueno, este era nada más un videito así como para que vieran, pues, que no es muy complicado hacer lo que es el conexionado y además de que el mismo equipo nos va indicando cómo hacerlo. Bien, las síntomas de falla comunes que vamos a tener, que el switch no gira, el seguro no destraba, el switch gira pero no da marcha o no funciona el control remoto. Cuando nosotros tenemos ese tipo de fallas, normalmente les digo, lo tenemos en lo que es el sistema inmovilizador, ¿verdad? Así es de que pues las posibles fallas en una llave que gira y el vehículo no enciende es de que tenemos una llave dañada, la llave se desincronizó con el EZS o ACE. Puede pasar o no puede pasar de que se desprograme una llave o que en este caso se desincroniza. Algunos van a decir que sí, algunos van a decir que no. Una llave no se puede desprogramar, pero sí puede perder la sincronía con estos vehículos. ¿Por qué? Porque estas llaves, yo lo he visto pues, o todos los sistemas que son tipo rolling code, cuando nosotros intentamos encender el vehículo, pero el vehículo tiene baja el voltaje de batería, muchas de las veces, como les digo, es un sistema que va cambiando o evolucionando, que es en código evolutivo. Sí cambia, pero cambia en el módulo y en la llave no. ¿Qué es lo que hace esto? Pues de que la llave ya se desemparejó del código que ya se generó al nosotros intentar dar marcha al vehículo. ¿Qué pasa después? Bueno, bueno, vamos, cambiamos batería, ponemos la nueva batería, pero ya el vehículo ya no va a encender. ¿Por qué? Porque perdió la sincronía de la llave. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacer la programación. ¿Se puede programar la misma? Sí podemos programar la misma. Bien, el ACE está dañado, el ESL está dañado o las fallas de alimentación en los módulos. ¿Qué es lo que les comentaba cuando nosotros vemos y es un típico caso de que verificamos en las Sprinter que dice Start Error? Ahí tenemos este problema. Muchas veces es la falla de alimentación en los módulos o la comunicación. Bien. Otra cosa, las posibles fallas en una llave que gira y el vehículo no enciende, descartar la llave, ¿verdad? Leer con lector infrarrojos, si nos da lectura, la llave no funciona. Bien. Diagnosticar el ESL. Requiere de banquear. ¿Qué es lo que banquear? Pues quitarlo, hacer el conexionado. Si no tenemos comunicación con él, pues ya sabemos que tenemos un problema, ¿verdad? El emulador así lo requiere. Si al conectar los dos módulos en banco sigue sin girar, descartamos las alimentaciones en el vehículo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo el conexionado correcto ahí, ¿verdad? Comprobar desconectando el ESL, usar un emulador digital. Si en este momento gira, se confirma que el ESL está dañado. Esto les digo, es como para ir haciendo un diagnóstico en el sistema inmovilizador. Bien, generalmente en los SL se daña el motor eléctrico, que es lo que les decía. Solo hay a la venta refacciones para el W204, W207 y W212.
La solución más rápida y económica es utilizar emuladores. Es lo que les comentaba, ¿verdad? En algunas ocasiones se daña un capacitor. Un capacitor es fácil identificar. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuando un capacitor está dañado? Bueno, nosotros vamos a destapar lo que es el módulo, ubicamos lo que es un capacitor. El capacitor normalmente, una, o tiene un poco de líquido, o dos, lo vamos a ver un poquito inflado, ¿verdad? Ahí ya vamos a saber que el capacitor está dañado. Bien, pero eso lo podemos ver a simple vista y si vemos que es eso, pues decimos, bueno, cambiamos ese capacitor, verificamos de cuántos son los faradios que requiere el voltaje y listo, a cobrar. Bien, para la programación de la llave, ¿verdad? ¿Qué es lo que les decía hace un momento? Pues tenemos que desmontar el módulo ACE del vehículo. Hay unas herramientas que nos van a facilitar, como ven ahí en la primera imagen que tenemos, cómo lo vamos a extraer más fácilmente. Eso digamos, lo que inserta ahí son unas como tipo pinza, que las va a girar porque, porque digamos, la tapa que tiene rosca, ¿verdad? Hay que girarla para poder retirarle lo que es la tapa. Bien, observar el número de parte, ¿verdad? También lo tenemos ahí del lado derecho, que es un W209. Determinar el tipo de carrocería, ¿verdad? Al lado del logo les decía, ese es. Vamos a verificar cuál es la carrocería que lleva el vehículo y después de eso vamos a tener que desmontar el microcontrolador si este fuera el caso, ¿verdad? Si estábamos hablando de un DAS 2. Vamos, ¿verdad? Si estamos trabajando con FBS 3, no vamos a tener que desmontar absolutamente nada si estamos trabajando con herramientas de Autel. Bien, porque decía, era desoldar lo que es el micro y después colocarlo en el zócalo para leer lo que es el microprocesador. Sí, es un poco complicado para cuando no tenemos mucha práctica en lo que es la electrónica, pues ahí sí va a estar difícil, ¿verdad? Bien, nos dice que después de eso, pues vamos a tener que hacer la lectura del archivo, ¿verdad? Enviar el archivo hacia un programador, generar un archivo del MCU de la llave nueva, grabar el archivo del MCU en la llave mediante el infrarrojo. Esto es el KeyMaker, señores. O sea, sacamos el archivo del módulo. Después de eso, lo vamos a pasar por el programador para mandarlo a nuestra llave. ¿Para qué? Para que esta llave ya funcione. Bien. El infrarrojo para la llave nueva o virginizada. Estas llaves se pueden reutilizar, sí se pueden reutilizar. Digamos, una llave que ya fue usada de Mercedes la podemos desbloquear sin ningún problema. Bien. ¿Cómo lo hacemos con Autel, verdad? Bueno, pues nosotros vamos a desmontar el ZS como nos lo va indicando. Si es posible programar por OBE2 sin desmontar, perfecto. O cuando requiere el adaptador Gbox, ¿verdad? O sea, muchas veces vamos a poder trabajar por OBE2 con Gbox, sin Gbox. Dos. Vamos a poder trabajar en banco también. A mí me gusta más trabajarlo en banco. ¿Por qué? Porque ahí ya no vamos a tener o no vamos a encontrarnos con problemas de comunicaciones ni nada por el estilo. Bien. Paso número 2, introducir el lector infrarrojo. Calcular el password, ¿verdad? Que es lo que les decía, es lo más importante en estos sistemas, que calculemos el password, perdón. Ya con el password vamos a crear un archivo completo del STS. ¿Para qué? Para poner en la nueva llave. Les decía, puede ser una llave nueva, puede ser una llave usada, en la cual vamos a poder trabajar, la verdad. Traspasar el archivo del STS a la nueva llave. Después, introducir la nueva llave en el ACE varias veces si es, si es necesario, ¿verdad? Les decía, en algunas veces va a ser la primera vez, la insertamos, nos va a encender un LED y se va a apagar y ya queda programado. Y si no, pues la segunda vez. Más adelante vamos a ver un video de cómo es como se hace esta programación. Les decía, la programación de la llave, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, el conexionado nos dice cómo hacerlo hacia lo que es el STS, hacia la traba electrónica y el ELB también, perdón. Este video, les decía, vamos a ver cómo se hace una programación de llaves en Mercedes. La vamos a hacer con una llave ya usada.
Ahí ya tenemos ya el conexionado, ¿verdad? Tenemos ahí una llave que supuestamente es nueva, pero no es nueva porque ahí mismo nos va a decir que es una llave que ya está usada. Ahí les dejo el paso a paso, cómo lo hacemos con el equipo, ¿verdad? Estamos trabajando con el 608. ¿Cómo ven? Pues se lo podemos hacer Gbox en el vehículo o en banco. Ahí nos identifica de cuál es y cómo hacemos el conexionado. Bien, y ahí estamos estableciendo la comunicación, que es lo que les dije, hacer la lectura de datos. Nos dice que insertemos una llave vacía, o sea, una llave nueva. Al momento que nosotros vamos a insertar la llave, nos va a decir que esta llave no es una llave nueva. Bien. Ok, vamos a presionar. Ya está conectando con el XP400. Dice que no es una llave vacía, que la podemos reutilizar, pero tenemos que hacer el cálculo del password. ¿Lo ven? Pero ahí tenemos también cómo se hace el procedimiento. Nos dice cómo hacer el conexionado o qué es lo que vamos a tener que conectar, ¿verdad? Conectar por el OBE2, JN534 para tener la comunicación. Ya la tenemos hacia el Gbox 2 y le damos OK. Este es el emulador, ¿verdad? La PB102. Es el emulador de llave de Mercedes-Benz. Ahorita vamos a ver también cómo trabaja. Ya lo tenemos conectado. Ya lo va a reconocer. ¿Ven? Dice, va a recopilar datos para calcular la contraseña. Nos dice que insertemos el emulador hacia el módulo. ¿Qué es lo que le decía? De esta manera, él va a extraer lo que es el archivo, ¿verdad? Para calcular lo que es la contraseña de manera infrarroja. Nos dice que puede tardar de 20 a 420 minutos. Ah, miren, al principio le puse 240 y tuve un pequeño error. ¿Ven? 20 minutos después, ahí dice tiempo transcurrido, abajo dice 21 minutos, ya tenemos la contraseña, que esto es lo que nos interesa, tener ya la contraseña para poder, les decía, para hacer una programación de llave o para hacer una adaptación de módulos, siempre vamos a ser necesario la contraseña. Va a detectar la llave. Recuerden que esa llave ya le hizo la limpieza. Todas las llaves perdidas, o sea que no tenemos llaves, ahora sí. Nos dice que al nosotros insertar la llave, el LED tiene que encender y apagar para indicarnos que ya hizo la programación. Si no lo hace, vuelva a realizar el procedimiento, o sea que insertar, o sea, retirar la llave, insertarla y vamos a ver que el LED va a encender y apagar. Cuando haga eso, esa llave ya está programada. ¿O ven? Ahí ya encendió el LED, pero no lo apagó. Quiere decir que ahí todavía no hizo la programación de esa llave, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Retirarla e insertarla de nuevo. Ahora sí, ya lo apagó. Quiere decir que esta llave ya está programada para este vehículo. Así de sencillo, nosotros podemos hacer una programación de llave en estos sistemas. ¿Lo ven? Lo hacemos todo rápido y fácil desde el IM608 con el XP400.
Bien, bueno, pues entonces pasemos un poco más adelante, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es la adaptación de módulos de control. Cuando lo hacemos, cuando se daña un STS, LB, TCM, SU y SM y no tienen reparación, será necesario instalar otro de refacción, pero de preferencia que sea nuevo, ¿verdad? Los primeros puntos importantes a entender son cuatro parámetros, dependiendo el estado y cada uno de estos parámetros nos indicará si es posible realizar la adaptación. Bien, módulo inicializado, Transport Protection Relays, personalización y activación. Bien, estos puntos los vamos a tener que ver. Módulo inicializado significa que tiene un software instalado de forma correcta en su microcontrolador. ¿Qué es esto? Cuando nosotros compramos un módulo nuevo en concesionario, ya viene inicializado, ¿verdad? Ya cuenta con una precarga ese módulo, ¿verdad? Un módulo no inicializado indica que tiene problemas de software. ¿Eh? En ocasiones, los módulos de agencia no están inicializados y es necesario hacer un coding para inicializarlos. ¿Qué requerimos? Pues conectarnos a servidor, que lo podemos hacer mediante nuestra herramienta para poder hacer este procedimiento, ¿verdad? La liberación del modo transporte, cuando un vehículo es transportado de plantas de ensamblaje hacia las agencias, todos los módulos de vehículos son dormidos. Esto quiere decir que tienen el Transport Mode activado, ¿verdad? Para evitar desconfiguraciones, desgastes de baterías o que se roben los vehículos, es necesario eliminar el modo transporte para que puedan funcionar, ¿verdad? Para poder hacer la adaptación de un módulo, es necesario liberar el modo transporte. Bien, liberación de modo manual solo aplica para la batería. Liberación con funciones especiales es requerido para todos los demás módulos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vamos a ocupar de una herramienta, un escáner, para poder hacer la liberación del modo de transporte en los demás módulos. Igual de la batería se puede hacer de modo manual. Bien, personalización y activación. Los parámetros activado quiere decir que es un módulo en modo de adaptación incompleta. Es posible probar el módulo en el vehículo hasta 20 veces máximo. Nosotros podemos probar ese módulo hasta 20 veces sin todavía hacer la personalización, solamente tener un módulo activado. Lo anterior siempre y cuando el siguiente parámetro activación esté habilitado, o sea que tiene que estar habilitado lo que es la activación para poder hacer la prueba con este módulo. Como nos dice, hasta 20 veces máximo. Bien, el parámetro completado que es habilitado significa que el módulo está bloqueado, hermanado con la información del vehículo anterior. Bien, módulo usado tendrá 4 parámetros activos y requiere de virginizar. Un módulo nuevo tendrá 2 parámetros activos, ¿verdad? Es el de inicialización y Transport Protection Relays. Modo transporte, ¿verdad? Un módulo virgen, no personalizado ni activado, ¿permite la adaptación? Sí. Es necesario montar el módulo en el vehículo y elegir la función de personalización para poder hacer la adaptación. El módulo de TCM virgen permite dos opciones para personalizarlo. Uno, leer los datos del módulo anterior cuando aún comunica o por vía OBD2 y escribir la información hacia el módulo nuevo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si nosotros tenemos montado todavía el módulo anterior, ¿verdad? Podemos sacar la información de ese para ponerlo al nuevo módulo o al módulo virginizado. Bien, como que la otra que tenemos, pues copiar los datos del módulo del ACE montado en el TCM en el vehículo y también podemos escribírselos. Que es lo que les decía, lo importante aquí es el password, ¿verdad? En ambos casos, termina la adaptación mediante la opción de activación. Aquí nosotros vamos a ver un video también de cómo hacemos lo que es una activación de un módulo. Se me hace un poco mejor verlo así con videos, ¿verdad? Que solamente con la teoría. Como ven, miren, ahí tiene los 4 modos activados. ¿Qué es lo que decía? Tener activado, personalizado, transport mode. Nos dice que ya la unidad de cambio está activada así.
autorizada y personalizada. Vamos a hacer una adaptación ahí nosotros de lo que es un módulo del TCM. Digo, esto se lo muestro para que vean que no se complica mucho, no es muy complicado y les digo, la misma herramienta nos va indicando cómo ir haciendo los procedimientos. Nos va a pedir que hagamos lo que son los cambios de, bueno, fíjense, ahí tenemos la adaptación del módulo de TCM con nuestro buen amigo Víctor Becerra. Vamos a visitarlo para apoyarnos, ¿verdad? Con él para hacer este procedimiento. Bien, la otra herramienta, bueno, lo que nos vamos a encontrar con el IM608, que es bueno tenerlo, ¿para qué? Para hacer muchos tipos de lecturas, ya sea de memorias flash, memorias EPROM, ¿verdad? Vamos a poder leer microcontroladores. ¿Qué es lo que les quiero dejar en claro con esto? Que digamos, este equipo no se limita nada más a lo que es programación de llaves. Si nosotros trabajamos con archivos, vamos a poder trabajar ya sea con bolsas de aire, vamos a poder trabajar con tableros, vamos a poder trabajar con módulos, vaya, todos los que con los que tenemos en el vehículo, vamos a poder trabajarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos información, ya no la podemos recuperar. Recuerden, que el XP400 es un programador, o sea, no se limita solamente a llaves. No, trabaja con memorias, trabaja con lo que son micros, ¿verdad? De diferentes familias. Así es de que le podemos dar un uso y sacarle muchísimo, muchísimo provecho. Bien. Señores, bueno, pues espero que les haya gustado, no haberlos enfadado mucho, ¿verdad? Con algo de teoría, un poco de videos y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, no me queda más que pues agradecerles por habernos acompañado, ¿verdad? Muchísimas gracias, nuevamente, todo el equipo de Herramientas Daniels. Estamos ahí para servirles, ¿verdad? Cualquier cosa. Muchísimas gracias.